Estamos de nuevo otra vez en una entrevista para el canal de YouTube y las redes sociales y para compartir con vosotros y vosotras un montón de conocimiento, porque hoy tenemos la suerte de contar con Cintia Castelló, como os podéis estar viendo en estos momentos. Cintia es la mentora número 1 en despertar espiritual, es coach y también escritora. Tenemos la suerte de que yo ya he podido leerme su primer libro, lo veis aquí, sí a la verdad. Bueno, tengo algunas cositas marcadas, porque nos va a aportar un montón seguro en esta entrevista para hablarnos de espiritualidad. Y ya sabéis que me gusta enfocar la espiritualidad también unida con la productividad, con el hacer en el día a día, con hacer desde el ser. Y con esto vamos a hablar con Cintia. Bienvenida, Cintia. Hola Beatriz, muchas gracias por esta invitación. Estoy súper contenta de estar aquí y compartir con todos vosotros lo que humildemente pueda aportar. Bueno, seguro que un montón, Cintia, porque hay palabras que este año como que me están resonando un montón y de ellas quería hablar contigo, ¿no? Hablar de estas palabras como coherencia, despertar, responsabilidad, responsabilizarse de la vida. Cuéntanos un poquito para ti todas estas palabras que te inspiran o a dónde te llevan, qué es lo que tú quieres compartir con estas palabras, ¿no? Porque en tu libro sí que aparece pues, la palabra responsabilidad, la palabra despertar, la palabra coherencia. Para mí, Beatriz, esto significa hacerte cargo de tu vida. Normalmente, todas las personas a lo largo de nuestra vida pues vamos acumulando pues, una serie, ¿no?, de insatisfacciones, de cosas que no nos gustan, de cosas que no nos hacen, que no nos hacen felices. Y lo fácil es echarle la culpa a los demás, echarle la culpa a la vida, echarle la culpa a tu pareja, echarle la culpa a tu familia, a tu pasado, a que no tuviste buenas oportunidades, a que no naciste en una familia humilde y, en fin, mil excusas del ego, ¿no?, que te hacen victimizarte por tu situación, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de que el pasado no nos define. Esos son experiencias que la vida nos brinda para que desarrollamos nuestro potencial, ¿no? Entonces, viviremos esa vida libre y feliz y plena en tanto en cuanto nos hagamos cargo de nuestra vida, nos responsabilicemos de ella y en vez de dejar de lamentarnos por lo que no tuvimos, por lo que no fuimos, por lo que la vida no nos dio, hacernos cargo para transformar nuestro interior y encontrar en nuestro interior todos esos recursos de los cuales ya disponemos para vivir esa vida que anhelamos y deseamos, ¿no? Por eso siempre, como tú bien dices, hablo mucho en mi libro de la importancia de hacerse cargo, de responsabilizarte de tu vida y de ser coherente. Si dices que quieres ser feliz, ¿estás haciéndolo todo realmente para ser feliz? Si dices que quieres una vida libre, ¿estás alineada, tus decisiones, tus pensamientos, tus sentimientos están en coherencia con esa libertad? ¿O dices una cosa y estás haciendo todo lo contrario? Entonces, un poco va por ahí, por hacerse cargo y asumir que el cambio está en ti, en vez de lamentarte. Y hay una cosa, Cintia, que es muy interesante, ¿no? Lo estás hablando, hacerse cargo de uno mismo. Yo creo que en el momento, no sé si es exactamente un despertar, ¿no? En el momento en el que te das cuenta de que fuera no está sucediendo nada, que todo está sucediendo dentro, es como recuperar ese poder interior, ¿no? Cuando dices, ostras, voy a dejar de pensar que la causa de lo que me pasa es mi jefe, como tú comentabas, ¿no? Mi pareja, mi amigo, la sociedad, etcétera. Es como decir, vale, suelto esto y me hago responsable. ¿Qué es lo que está en mí? ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo que estoy creando? ¿No? Pero esto a veces no es fácil o no resulta fácil. ¿Qué es lo que tú detectas cuando acompañas a las personas, Cintia, en el despertar espiritual? ¿Qué es lo que suele a las personas hacerle clic o cuál es el inicio de ese despertar, ¿no? O el motivo que hace que de repente dejes de poner la atención fuera y empieces a poner la atención dentro? Yo creo que no siempre, pero en muchos casos o en la mayoría de casos, eso sucede cuando la persona ya se cansa de sufrir, cuando ya ha dicho, bueno, basta ya, y cuando te has pasado toda una vida echando balones fuera y culpabilizando a los demás, y llega un momento que te das cuenta que es que no te está funcionando, que eso es como te digo, una excusa del ego, creer que son los demás los que te causan esas situaciones, pero mientras estás echando balones fuera,
los años van pasando, la vida va pasando y tú sigues siendo infeliz y tú sigues sin sentirte realizada y tú sigues sintiéndote perdida. Entonces, creo que llega un momento que dices, bueno, basta ya, voy a dejar de querer echar a los demás la culpa de mi vida y voy a hacerme cargo de ella, ¿no? Entonces, esto acostumbra a suceder en muchos casos, ¿no? Entiende que cada proceso es muy personal, que no hay dos despertares iguales, que no lo viven igual todas las personas, por supuesto, pero yo me he dado cuenta que en un gran caso de personas, pues es eso, es cuando ya tocan fondo, cuando ya llegan a un momento de crisis y el dolor ya se hace como un poco insostenible. Entonces dicen, a ver, prefiero dar un giro a mi vida y voy a probar por este nuevo camino antes que seguir dándome de hostias contra la pared con el camino del cual vengo toda una vida y no me ha funcionado, ¿no? Yo creo que eso es lo que a muchas personas les lleva a hacer el cambio, el decir, voy a probar este camino porque ya me he dado cuenta que... Y luego también la conciencia, por supuesto. El ego durante muchos años te quiere hacer creer, ¿no? Que tú lo estás haciendo todo bien, pero que tu vida no va bien, pues por lo que decía ahora, porque la vida, porque los demás, porque la familia. Llega un momento que se te cae la venda de los ojos y tienes que ser humilde y tienes que ser honesta y decir, vale, asumo que soy yo la que ha causado todo esto, asumo que soy yo con mis pensamientos y con mis creencias que estoy creando mi vida. Entonces, desde esa toma de conciencia de lo que tengo es una causa-efecto de lo que yo he dicho, he hecho y he pensado anteriormente. Entonces, me hago cargo y cambio. Y si mis pensamientos negativos me están trayendo hasta aquí, y si mis decisiones erróneas me están trayendo hasta aquí, y si mis sentimientos de miedo, de inseguridad, de falta de fe me están trayendo hasta aquí, ¿qué tal si cambio el curso? ¿Y qué tal si pienso de manera diferente? Entonces, las personas toman conciencia de que no pueden seguir autoengañándose y autojustificándose y que tienen que ser humildes y aceptar pues, que hay otra manera de hacer las cosas y que depende de ellos el cambio, ¿no? Entonces yo creo que o bien porque tocan fondo y el dolor se hace insostenible, o bien porque toman conciencia y se quitan la venda de los ojos y dejan de engañarse, yo creo que son las vías más comunes por las cuales la gente pues, hace este cambio o despierta. Y hay una cosa, has comentado varias cosas, ¿no, Cintia, de las que quiero hablar? Una es crear tu realidad o crear la manera en la que tú quieres vivir, desde dónde quieres vivir. Para mí es súper importante esto, ¿no? Siempre digo que no es la acción que haces tanto en sí, sino desde dónde haces lo que haces. ¿Cuál es el estado en el que estás, de conexión con tu ser, de conexión con tu esencia? Y desde ahí la acción da un resultado o da otro resultado sí. totalmente diferente, ¿no? Entonces, con respecto a crear tu vida, con respecto a decir, basta ya, no puedo más con este vacío, las personas, no sé si te ha pasado o te has encontrado, ¿no? A veces creemos que no tenemos tiempo o que ya vamos tarde con estos cambios o que no sabemos cómo hacerlo, porque fíjate la pregunta del ego, ¿no? Del cómo, y el cómo hago esto, ¿no? Yo ya he tomado conciencia de que tengo este vacío, de que no está fuera la solución, sino que la solución está en mirarme dentro. Me doy cuenta o tomo también elevo esa conciencia de decir, vale, tengo un poder interior, pero sin embargo muchas veces también aparece esta pregunta, ¿no? El cómo lo hago o cómo me organizo, no tengo tiempo en mi día a día, ¿no? Estas cosas más prácticas pues del plano físico, ¿no? Del plano material. ¿Qué nos dirías en tu propia experiencia, Cintia, en lo que tú ya has vivido? Porque al fin y al cabo tú has hecho todo ese despertar espiritual, te has dado cuenta de muchas cosas que nos las compartes en el libro Sí a la verdad, pero al mismo tiempo has estado haciendo. O sea, fíjate, has publicado un libro, has escrito un libro, bueno, todo lo que eso conlleva en cuanto a acción, ¿no? Una nueva imagen de marca, tu nueva web que tienes en marcha, o sea, todo lo que vas ahora a desarrollar y todo lo que vienes a compartir, ¿no? Con el mundo. ¿Cómo combinas esto? ¿Cuáles serían esas claves o qué nos podrías decir para las personas que se sienten, bueno, que no son productivas, que no son capaces de organizarse? ¿Cómo haces esta unión entre el plano más sutil y el plano físico, ¿no? Entre lo que hablamos del campo cuántico, las infinitas posibilidades y la parte material, bajar esto a tierra, ¿no? Hacer desde el ser. Correcto.
Pues mira, aquí hay dos, es muy interesante tu pregunta, Bea, porque claro, de nada sirve tener la información si no la ejecutamos. Entonces, para mí, esto que el crear esta vida que deseamos tiene dos partes. Por una parte, la recepción de esa información y por otro lado, la ejecución, la acción que te lleva a la práctica esa información. Entonces, lo primero es necesario esa conexión con el ser. ¿Qué quiero yo? Como tú bien dices, qué es lo que siento que debo hacer, qué es lo que quiero hacer con mi vida. Para mí, esto es una parte que yo llamo introspección. Para saber lo que quieres hacer con tu vida, necesitas conectar con tu ser, conectar con los mensajes de tu alma, parar, para que el mensaje baje, para que recibas esa señal de hacia dónde quieres ir o hacia dónde debes ir. Entonces, estas señales, estos mensajes del alma, no llegan si estamos en un modo muy estresado, corriendo, en piloto automático, viviendo para el fin de semana, con prisas, todo rápido, muy, como yo digo, muy orientado hacia el exterior, ¿vale? Para escuchar a tu alma tiene que haber un foco hacia tu interior para que estés en contacto con lo que está sucediendo en tu ser, lo que te está diciendo en tu alma. Entonces, si tú vives un estilo de vida con esos momentos o con esos hábitos de introspección, tu alma te va a hablar y tú vas a saber lo que te está diciendo, porque te dirá, pues mira, por ejemplo, mi caso, ¿no? A mí me decía, pues Cintia, necesito una vida más tranquila. Cintia, me encantaría viajar. Cintia, la verdad no me veo en este trabajo para toda la vida. O sea, Cintia, yo necesitaría más conexión con la naturaleza. Estos eran mensajes que me daba mi alma los momentos en los que yo escuchaba. ¿De qué sirve si yo recibo estos mensajes y no les hago caso? Los aparto, los callo. Esa vocecita que me habla la rechazo porque me da miedo. Entonces, para que se complete este ciclo de crear la vida que sueñas, tienes que escuchar esos mensajes, pero no vale solo con escucharlos, tienes que ejecutarlos. Entonces, ahí viene la segunda fase, la acción masiva. Entonces, una vez ya sabes lo que tu alma te está diciendo, quiero tomarme un año sabático, quiero emprender un negocio, quiero dejar mi trabajo, necesito dejar a mi pareja, quiero ayudar al mundo y hacer un proyecto X, ¡hala, hazlo! Esto es la concreción. Entonces, es lo que tú dices de, digámoslo así, el mensaje que viene de tu alma, es esto lo que quiero hacer, es como subir a la quinta dimensión, al mundo, al campo cuántico metafísico. Mi alma me habla, ok, me ha dicho esto, pero ahora yo aquí, en la tercera dimensión, tengo que ejecutarlo con acción masiva, ¿vale? Pues quiero viajar, ¿vale? Pues empiezo y quiero dar la vuelta al mundo, quiero montar un negocio, ¿vale? Plan de acción masiva. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde voy a hacer cada acción? Coger una agenda y temporalizar, ¿vale? Tal fecha tengo que tener listo esto, ¿vale? Pues y empezar a concretar, a desmenuzar ese anhelo del alma en algo tangible y práctico en la vida cotidiana, desmenuzándolo en objetivos. Entonces, pues un poco este sería el proceso, ¿no? No basta solo con escuchar, con esa introspección, con esas revelaciones maravillosas de lo que quiero hacer con mi vida, si luego todo queda en agua de borrajas y sigo con los mismos hábitos, con las mismas... con la misma vida que no me satisface actualmente. Entonces, la acción es la ejecución práctica del anhelo del alma en la tercera dimensión, en la tierra, en tu vida. Y es así como vas a llegar a la vida que sueñas. Bueno, tiene mucho sentido, Cintia. De hecho, bueno, tú y yo, las personas que nos están escuchando, damos por supuesto y sabemos, sentimos como certeza para nosotras que hay un alma que te manda mensajes, que existen otros planos, no solo la experimentamos en este plano físico, que es el plano que percibimos a través de nuestros sentidos, sino que hay mucho más que no se percibe a través de los sentidos, ¿no? Entonces, volviendo a eso, solo esta pequeña aclaración, porque el que nos está escuchando bien dice, y el alma, que pues bueno, el alma, nosotros tenemos la certeza de que sí, de que es así, ¿no? Y de que necesitamos, como decía Cintia, hacer ese equilibrio entre me conecto, estoy en mi interior, estoy conmigo,
estoy abierta al campo también, a la información, pero al mismo tiempo luego eso que me ha llegado centro, ¿no? Centras como la atención y empiezas a la parte física, ¿no? A esa acción, esa planificación. Pero muchas veces, Cintia, no sé si a ti te ha pasado, en ese hacer nos volvemos como a perder. Y yo creo que aquí los hábitos tienen mucho que ver, ¿no? O sea, porque Sí, a veces cuesta o es un desafío mantener los equilibrios, o al menos para mí resulta un desafío y para muchos de los clientes con los que sí, trabajo también, ¿no? El decir, pues. ¿cómo me mantengo conectada, me mantengo en esa escucha interior y al mismo tiempo me mantengo en ese hacer, ¿no? ¿Cuáles serían esos hábitos o esas prácticas diarias, Cintia, que a ti te ayudan pues bueno, a estar en coherencia, a trabajar cada día más la coherencia, darte cuenta? Pues sí, mira, a mí lo que me ayuda mucho es haber adquirido el hábito de dejar de reaccionar visceralmente. Normalmente, como yo explico en el libro, ¿no? Cuando estamos en estado dormido, que quiere decir que nuestra conciencia está como en letargo, es como que vivimos muy autómatamente, como muy primitivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando suceden eventos, hechos, se produce algo en el exterior que nos da miedo, que nos incomoda, que nos preocupa, nuestro ser visceral automáticamente reacciona. Puede reaccionar de múltiples maneras, o gritando, o enfadándose, o dando un golpe, o pitando si vas en un atasco, o hablando mal a tu pareja, o insultando, o yo qué sé, o a otras personas a lo mejor, no sé, con otro tipo de conductas, ¿no? Estresantes, pongámosle así. Esto no lleva para nada a una vida de equilibrio, el estar reaccionando constantemente, porque la vida es un constante desafío, constantemente suceden cosas, nos dicen cosas, vivimos cosas que no nos agradan y no nos satisfacen o nos sacan de nuestra zona de confort, pero lo que tenemos que entender es que no podemos estar como si fuéramos, como yo digo, cerillas que se encienden constantemente como polvorín, ¿no? Tenemos que ser más un lago sereno, activo, por supuesto, no estoy diciendo para nada que seas pasota ni perezoso, pero sí que dirijas tu vida desde ese estado de ecuanimidad. Y para mí, el dirigir tu vida desde ese estado de ecuanimidad nace en el punto en el que eres capaz de dejar de reaccionar. ¿Cómo se hace eso y cómo lo hago yo? Yo, cuando sucede algo, esto lo he ido practicando, ¿vale? Esto es un proceso, esto no es de hoy para mañana ni mucho menos. Yo también hace años las cosas me desbordaban en el momento y me pasaba pues esto, y poco a poco he ido cogiendo el hábito de cuando sucede algo, sea lo que sea, paro y respiro. Entonces me dan una noticia que me saca de ese momento de mi tranquilidad. Vuelvo a mí, respiro. Entonces, en esa pausa de 3, 5, 7 segundos, 10, he recuperado mi centro. Entonces, ya no estoy respondiendo instintivamente, sino que estoy eligiendo la respuesta que voy a dar. Entonces, en vez de contestar mal, pues a lo mejor digo, bueno, perdona, déjame unos minutos que ahora mismo no sé qué decir a esta situación. O en vez de hablar mal, o en vez de enfadarme, o en vez de pitar, respiro, me doy cuenta que, bueno, que los demás no tienen culpa de este hecho y que tengo que mantener mi equilibrio. Entonces, el reto, el desafío está en dejar de reaccionar, en esos 3 microsegundos o 5 segundos que se producen entre que se produce el evento o la noticia o la situación estresante y que tú emites una respuesta, sepas parar y volver a ti. Entonces, esos son segundos, instantes de presencia en los cuales ya reaccionas y te vas de tu centro y te estresas y es como que la ola te arrastra hacia ese estrés o sufrimiento, o esos segundos de conexión que te hacen que, vale, sí, vuelvo a mí y no me arrastra la ola, me mantengo conectada, enraizada al momento presente, abrazo esta situación, abrazo este dolor, abrazo esta incertidumbre que me acaba de caer encima, pero no he reaccionado como un polvorín. Entonces, eso es para mí lo que a mí me funciona. El dejar de reaccionar, es como para mí echar raíces,
ondas a tierra y mantenerte como un roble, ¿no? Y que aunque vengan vientos, no te tambalees y no vayas dando tumbos por la vida, sino, bueno, vale, respiro, vuelvo a mí, y una vez ha pasado esa ola primera, tienes más luz y ves un poco más allá de lo que estabas viendo segundos o minutos o horas antes, ¿no? No sé si he respuesto, pero es un poco como lo que a mí me funciona y lo que yo realmente hago. No, sí, es muy interesante, Cintia, porque al final es elegir vivir de manera reactiva, reaccionando constantemente a lo que sucede fuera, o vivir para mí de forma proactiva, ¿no? O sea, es decir, vale, vamos a ver qué significa esto, me lo dejo sentir, lo fluyo, tampoco no rechazarlo, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta, ¿no? Ponernos en contacto con el dolor, con el miedo, con la incertidumbre. Yo creo que todo aquello que resistes es como que lo pones debajo de la alfombra, ¿no? Y cuando menos te lo esperas, puede ser que salga todo, que la alfombra empiece a hacer sus baches ahí, en plan, he metido todo debajo de la alfombra. No, creo que es importante estar con ese estado de presencia del que nos estabas hablando, Cintia, y es muy interesante como esta práctica, ¿no? O sea, pasa algo y en lugar de rápidamente reaccionar, empezar a entrenarme para momento, respiro, me siento y ya sí, eso contesto. No hace falta contestar inmediatamente, ¿no? Que esto es algo también que nos pasa mucho, o pasa mucho a las personas, la idea de tengo que contestar inmediatamente, incluso pasa con los correos electrónicos o con cosas muy, muy banales, pero es como que de repente no, tenemos que dar respuesta rápida absolutamente a toda esa petición que no. Y no, a veces es el hábito de saber esperar al momento correcto para hacer las cosas correctas de la manera correcta. Entonces, si a mí pues lo que tú dices, un correo electrónico tonto te saca de tus casillas, eso vendría a ser a no responder en caliente. Eso que se dice, no respondas en caliente, porque seguro que la vas a cagar, seguro que vas a responder desde el ego, porque en el momento en que recibes esa noticia o se produce ese hecho, tu ego está encendido, no estás viendo la realidad tal como es, la estás viendo desde tu ego. Pero si dejas que las aguas vuelvan a su cauce, si respiras, vuelves a tu centro, tocas a tierra firme, te enraizas, te conectas y la ola pasa, eres capaz de, a ese mismo hecho, ese mismo email, esa misma situación, responder de una manera mucho más elevada, mucho más sabia y mucho más positiva para todos, porque también, y vuelvo aquí a la primera pregunta que me hacías, Bea, de la responsabilidad. Si yo, cuando se produce un evento en mi vida o una situación que me saca de mi centro, respondo, contesto mal, no sé qué, también estoy haciendo pagar a los demás mi frustración o mi miedo o mis historias. Entonces, ¿qué culpa tiene mi padre o mi madre o mi pareja o mi compañera de trabajo de que a mí me haya sucedido esto? ¿Por qué tengo que echarles a ellos el jarro de agua fría y no sé qué? Es que eso no es hacerte cargo de tu vida ni hacerte responsable. Tú tienes que, como tú dices, abrazándolo, no reprimiéndolo, pero yo lo abrazo. Esto que me está ocurriendo o esto que está sucediendo me desborda, pero lo resuelvo, lo abrazo, lo acepto y cuando ya me he relajado, como yo digo, me voy a la cueva. Pero no me voy a la cueva para huir, me voy a la cueva para abrazarlo y para integrarlo y para aceptarlo. Entonces, cuando ya lo he aceptado, cuando ya lo he entendido, cuando ya me he relajado, vuelvo a salir de la cueva. Entonces, hablo o digo o hago, pero no implico a otras personas en ese tsunami mío de emociones porque no tienen ninguna culpa. Y además, y ya no hablo solo de responsabilidad para mi vida, sino responsabilidad para la vida de mi entorno, sino responsabilidad global del planeta. Si todos queremos un planeta mejor, una humanidad despierta y consciente, pero yo soy una persona que está reaccionando constantemente, esta es mi aportación a la humanidad, esto es lo máximo que puedo aportar. Si esto que estoy haciendo yo, cada vez que me pasan cosas, contesto, hablo mal, insulto, pito, me cago en todo lo que se menea, y esto lo hiciéramos los 7.500 millones de personas del mundo, ¿en qué mundo viviríamos? En un manicomio. Ya vivimos en un manicomio. Pero podríamos revertir esta situación si todo el mundo individualmente se hiciera cargo de sus emociones, abrazase su dolor y en vez de ir pagándolo con los demás y reaccionando,
lo abrazáramos y lo liberáramos y volviéramos a nuestra paz y a nuestro centro. Entonces, para mí, esto que estamos hablando es súper importante porque no solo mejora tu calidad de vida y tu paz y tu bienestar en tu vida cotidiana, sino que haciendo eso estás ayudando a que tu entorno y a que el mundo sea un lugar mejor, porque no estás emitiendo tu rabia y tu frustración y tu ira, sino que estás emanando paz y ecuanimidad y amor, que es lo que el mundo necesita. Entonces, pues es un poco, depende de qué perspectiva lo quieras ver, si lo miras desde una perspectiva egocéntrica, a ti te va bien, pero mira también por los demás. Los demás no se merecen que porque tú no sepas reaccionar ante los eventos, tú cargues contra ellos tu frustración, ¿no? Entonces yo, cuando me suceden cosas, y miro mucho de que mi pareja no salga afectado, de que mis padres, o sea, yo cuando tengo momentos de estrés o que me pasan cosas, me voy a mi cueva, medito, respiro, me aclaro, vuelvo a mi centro y salgo salgo otra vez. Y ya pasó la ola. Ya estoy aquí de nuevo, 100% disponible para ti. Eso es, ¿no? Y dar respuesta que es posible, no sé, Cintia, que alguien que nos está escuchando y viendo nos está diciendo, entonces, es pasar de lo que sucede, no es pasar de lo que sucede. No. Es actuar desde tu centro, actuar desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Ese es el mensaje que podríamos dar. No es pasar y no es reaccionar, es elegir conscientemente la respuesta. Hay mucha diferencia. La reacción es como que tú no la dominas. Tu ego, tu ser más primitivo, instintivo, ¡pua!, reacciona. Y tú no has elegido la respuesta. Con lo cual de ahí puede salir de todo. Si tú eliges tu respuesta, estás eligiendo cómo quieres actuar, qué palabras vas a decir, desde qué lugar te vas a comunicar, qué sentimientos vas a proyectar. Entonces no estás dejándolo en manos del azar o de tus sentimientos primitivos, instintivos, sino que desde la conciencia estás eligiendo, así voy a actuar en este momento y no me dejo llevar o arrastrar por mis emociones. Elijo la manera como voy a actuar en este momento y esto es conciencia. Eso es, ¿no? Y la idea es que vayamos todos poquito a poco elevando nuestra conciencia, o la elevemos rápido, pero que elevemos conciencia, que nos vendrá bien al planeta, como tú comentabas, ¿no? Y como seres que somos cada uno de nosotros. Y ya para ir acabando, Cintia, me gustaría solo preguntarte o hablar un poquito sobre propósito o mensajes que recibimos desde el alma, porque me ha llamado la atención, ¿no? Que al final es mensajes como quiero viajar, quiero nutrirme, quiero estar en silencio, y las personas a veces, no sé, creen como que los mensajes del alma son como muy, muy trascendentales o no van a ser comprensibles o van a ser cosas que no están en nuestras manos, ¿no? Pero en el fondo sí que lo están. ¿Qué nos dirías acerca del propósito de vida, el propósito de montar un negocio y esos mensajes que recibimos del alma para que las personas puedan poner más atención cuando están en ese proceso de escucha interior? Lo que yo le diría a las personas que nos estén oyendo es que tienen que entender que hay dos tipos de mensajes. Hay los mensajes del alma y los mensajes del ego, ¿no? El alma o el ser y el ego. ¿Qué sucede? Como desde bien pequeñitos ya se nos educa y se nos condiciona, ya desde bien chiquititos empezamos a desarrollar el ego. Entonces eso es lo que hace esa educación de la familia, de la sociedad, que nos dicen que vivir de tal cosa es muy difícil, que tienes que conformarte con lo que tienes, que no seas tan ambicioso, que no seas tan soñadora, que no seas tan ilusa, que la vida no va de eso. Entonces, esto nos lo han inculcado tanto desde que somos pequeños, que al final acabamos creyendo que es real, que no merezco una vida mejor, que tengo que conformarme con lo que tengo, que emprender un proyecto es una suerte que tienen algunos, pero yo tengo que conformarme con mi trabajo de toda la vida y resignarme a lo que hay. Entonces, pero esto tenéis que entender que es fruto del condicionamiento, porque es lo que predomina en el inconsciente colectivo. La inmensa mayoría, el 99% de la sociedad piensa con con creencias de escasez y de limitación y de falta de poder y de victimización, no de empoderamiento. Como el 99% de la población
gira alrededor de este tipo de creencias. Tú formas parte de ese 99%, tú tienes esas creencias de escasez y limitación, pero esa no es la verdad. Esa es la verdad que no te han contado. Por eso yo en el libro Sí a la verdad te digo, esta es la verdad, la que muy pocos conocen, que tú tienes el poder de crear tu vida, de crear la vida que sueñas, de ser todo lo libre y feliz que quieres, si escuchas los mensajes de tu alma. Entonces ahí entro en el alma, lo que tú me preguntabas, Bea. Constantemente estás escuchando los mensajes del ego, los que te dicen que no puedes, que no vales, que es muy difícil, que te olvides de eso, pero el alma, pobrecita mía, de vez en cuando te sigue hablando y te sigue diciendo, no, quiero emprender, quiero viajar, quiero esta vida. Pero ¿qué pasa? Como estás tan condicionada por el ego, crees que esto es ilusorio y tú tampoco le das credibilidad a los mensajes del alma. Porque tú, en tu sistema de creencias, en tu programa mental, lo verdadero es lo que te han hecho creer tu entorno. Con lo cual tú mismo no das credibilidad a los mensajes del alma. Entonces, lo que yo diría a cualquier persona que nos esté escuchando es que hay que hacer este proceso de autoconocimiento, de introspección de quién soy yo, para darte cuenta que esos pensamientos del ego simple y llanamente no son reales y que tu alma, esos mensajes que te envía, pues me gustaría emprender, quisiera viajar, quisiera una vida más tranquila o me encantaría vivir más cerca de la naturaleza, no te lo está diciendo lo que te lo está diciendo por tu bien, porque si sigues esos mensajes, te vas a realizar, te vas a sentir plena. Solo siguiendo esos mensajes del alma, tu vida va a tener pleno sentido. Solo siguiendo esos mensajes del alma, te vas a sentir alineada en cuerpo, mente y espíritu a todos los niveles. Entonces, ahí entra el propósito. El propósito de la vida no está en tener dinero, triunfar en una empresa, yo qué sé qué. El éxito verdadero de la vida, el propósito verdadero de la vida es ser feliz. Y solo se puede ser feliz escuchando los mensajes del alma y siguiéndolos. No me basta con lo que decía hace un rato, no me basta con que escuche esos mensajes. Tengo que seguirlos, tengo que escucharlos, tengo que ser consecuente con la verdad que para mí es verdad. Entonces, ahí llega el propósito. Cuando los mensajes del alma los materializamos en el plano físico y se convierten en realidad. Y si mi alma me dice quiero emprender, trasciendo mi miedo y emprendo. Y si mi alma me dice quiero una vida más tranquila, este trabajo no lo soporto más, tengo que salir de aquí, salgo de ahí y emprendo mi nueva vida. Y si mi alma me dice quiero vivir en la naturaleza porque yo no soporto vivir en el centro de una ciudad porque esto me enferma, que tengas el valor y el coraje de buscar la manera de salir de esa situación para que puedas conectar con la naturaleza. Entonces, ese es el propósito de la vida, ser consecuente con los mensajes que te llegan del alma y hacerlo de verdad. Y es así como llega esa plenitud, esa coherencia, esa integridad, porque ya no hay ya no hay el ego, quién soy y quién quiero ser, lo que pienso y lo que digo que pienso, lo que siento y lo que digo que siento, soy una. Lo que digo, siento, hago y pienso son una misma cosa. Me he integrado, soy uno, hay unidad en mí. Y lo que me dice mi alma es lo que hago, con lo cual me convierto en quien soy destinado a ser. Entonces, es ahí donde llega el propósito. Cuando no hay dos seres viviendo en uno, sino una sola cosa o un solo ser coherente que actúa de acuerdo con esos sentimientos. Qué interesante, Cintia. Podríamos seguir hablando un montón de rato más. Yo me podría liarme aquí, pero creo que hemos dado información de mucha calidad, muy interesante. Esa información que invito a las personas que nos están escuchando y nos están viendo a que se la dejen sentir, a que la reflexionen, a que sientan, ¿no?, cómo su cuerpo experimenta toda esta información que Cintia nos está facilitando, porque es verdaderamente interesante y puede haber un antes y un después en cómo vives o en cómo entiendes que tienes que vivir la vida. Así que me gustaría, Cintia, que nos dijeses un poco tu libro, si a la verdad. Tenía por aquí más preguntas apuntadas de textos, pero claro, creo que podríamos estar hablando un montón. Sí, bueno, esto da para mucho. Da para un montón de conversar sobre todo lo que escribes en este libro, Cintia, porque es muy interesante. Pero sí que me gustaría que antes de acabar la entrevista nos contases un poquito dónde te pueden encontrar las personas, dónde pueden encontrar tu libro, si a la verdad,
y nos mandases como un mensaje final. O sea, ¿cuál es el último, no sé, una frase o una palabra que te gustaría acabar para compartir con las personas? Sí. Bueno, el mensaje que os enviaría es, a mí me gusta mucho decir que cuando te quitas la venda de los ojos ya nada vuelve a ser igual. Si actualmente sufres, estás insatisfecha con tu vida, las cosas no son como tú quieres, no sientes la paz, la felicidad, la libertad que quieres, es que tienes una venda en los ojos que te impide ver la realidad tal y como es. Hay limitaciones, hay enganches en el ego que te impiden fluir y estar conectada a quien tú realmente eres. Entonces, como yo digo, esto es una invitación a despertar. Yo te invito a que te quites esa venda de los ojos y que te des cuenta que todo lo que te limita es simple y llanamente una mentira. No te han contado la verdad. Te han hecho creer una verdad, pero que no es la que es en realidad. Por eso, en sí a la verdad digo sí a la verdad. La verdad es la verdad y la verdad es igual para ti, para mí, para cualquier persona del mundo, de cualquier raza, sexo, religión, ideología. Entonces, la verdad es el camino hacia la felicidad y la más absoluta plenitud. Con lo cual, si no lo estás sintiendo, es que no estás en la verdad. Lo contrario de la verdad es la mentira, es el autoengaño. Si la vida no te va como tú quieres, es que hay algo en lo cual te estás engañando. No estás viendo las cosas de manera objetiva. Entonces yo te invito a que te quites esa venda y mires lo que te da miedo ver y entres en tu dolor y entres en tus frustraciones y mires cara a cara todo a lo que te estás resistiendo, todo lo que te duele, todo lo que rechazas, porque detrás de todo eso está el camino hacia la vida que quieres. Entonces te invito a que te quites la venda de los ojos porque ya nada volverá a ser igual. Cuando te la quitas es un camino de no retorno. Entra más luz a tu vida, más conciencia, presencia, gratitud, amor y ya no puedes volver a un plano anterior o a un nivel de conciencia anterior. Y esto es una bendición. Yo te lo puedo decir como yo lo percibo, como yo lo siento. Y el camino no ha sido fácil llegar aquí, pero merece muchísimo la pena. Y sin más, si me queréis encontrar a mí o a mi libro o mis servicios de mentoría, de mastermind, de bueno, todo lo que hago, me podéis encontrar en cintiacastelló.com. Así que ahí encontraréis toda la información. Si queréis poneros en contacto conmigo, también tendré mi blog, canal YouTube, así que bueno, la invitación está hecha. Pues muy bien, también en redes sociales te pueden encontrar, Cintia, en Instagram, bueno, en YouTube como has comentado, en Facebook también estás, o sea que yo os invito también a hacer esa reflexión que nos acaba de compartir o de enviar Cintia, que la sigáis de cerca porque va a dar mucho que hablar a su libro y todo el mensaje que ella viene a compartir y que viene a expandir con el mundo y con todos nosotros. Encantada de haberte tenido, Cintia, millones de gracias por estar aquí en esta entrevista y nos vemos pronto. ¿Hay algún mensaje que quieras lanzar? Un detalle, sí. Que en la web, cintiacastelló.com, os podéis descargar gratuitamente el primer capítulo del libro, que a veces pues es una buena manera de decir, pues sí, esto me va para mí o no, que podéis descargaros gratuitamente el primer capítulo. Genial, pues además eso, podéis descargar el primer capítulo, que seguro que es muy interesante, porque además es un libro que, bueno, a mí me ha resultado muy ameno de leer, muy, muy práctico también, o sea, es como, Cintia nos facilita como esos mensajes, ¿no? De un lado y del otro, la parte más sutil, más de campo cuántico, pero también como la parte más práctica, ¿no? Del día a día. Y muchas veces con estas frases que nos pones, Cintia, a veces como se abren los ojos también, ¿no? Y es como permitirme decir esto como lo digo, pero es así como lo siento. Así que os animo a descargaros ese primer capítulo del que habla Cintia en cintiacastelló.com. Nos vemos en otra entrevista y muchísimas gracias. Chao, un abrazo fuerte. Chao a todos.